Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco bombazo. Ande y Kerem, reencuentro secreto. El escándalo de Melissa Sabank destapa el amor turco. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan estas producciones que tanto amamos. Hoy traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los temas más comentados de los últimos tiempos, ¿será que el amor entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin renació Superíndice 3 de las cenizas? Y no solo eso, sino que además un escándalo que involucra a Melissa Sabank podrá ser la clave de todo este embrollo amoroso. Asu que prepúrense, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que traigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Además me ayudarán muchísimo si le dan un like a este vídeo y lo comparten con todos sus amigos fans de las series turcas. Gracias. Ahora vamos al grano. El romance entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima serie Senu con diéresis al Cap, fue algo que vivió Superíndice 3 el público con una intensidad increíble. Vimos su amor florecer en la pantalla y luego hacerse realidad fuera de ella. Durante meses fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y el ejemplo perfecto de que el amor verdadero existe. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Y aunque ambos han seguido con sus vidas, la llama de la esperanza nunca se apagó Superíndice 3. ¿Por qué copyright? Porque los fans no olvidan, y porque los rumores de un posible reencuentro siempre han estado latentes. Y es aquí donde entra en juego el escándalo de Melissa Sabank. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero les puedo decir que su nombre ha estado ligado a ciertas copyright micas que de alguna manera podrán estar relacionadas con la vida sentimental de nuestros queridos Hande y Kerem. Según fuentes cercanas, digamos que alguien dejó Superíndice 3 caer una pista jugosa en redes sociales y la bomba explotó Superíndice 3. Ahora, la pregunta del millón Superíndice 3N es, ¿Q copyright tan cierto es todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem N juntos otra vez? ¿O es solo un deseo ferviente de sus fans? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar la situación Superíndice 3N desde diferentes perspectivas, y también copyright N vamos a recordar algunos momentos clave en sus carreras y sus vidas amorosas. Empecemos hablando de Senu con diéresis al Cap. Esta serie, un drama romántico, catapultó Superíndice 3 a la fama mundial a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y fru empresario que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero, a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple contrato termina convirtiendo copyright-dose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. Lo que hizo tan especial a esta serie, además de la química innegable entre Hande y Kerem, fue su frescura, su humor y su capacidad para conectar con el público. La serie exploró Superíndice 3 temas como el amor, la ambición Superíndice 3N, la amistad y la familia, y lo hizo de una manera que nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo hasta el final. La magia de Senu con diéresis al Cap radicaba también copyright N en la meticulosa construcción Superíndice 3N de sus personajes. Eda, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, era un torbellino de energía y optimismo, un soplo de aire fresco en el mundo estructurado y a veces asfixiante de Serkan Bolat. Hande supo darle vida a una Eda genuina, llena de sueños y con una determinación inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Su naturalidad frente a la Mara hizo que el público conectara instantáneamente con ella, convirtió copyright-dola en un referente de empoderamiento femenino. Por otro lado, Kerem Bürsin encarnó Superíndice 3 a Serkan Bolat, un personaje complejo con una coraza de frialdad que escondió a un corazón Superíndice 3N herido. Kerem logró Superíndice 3 transmitir la vulnerabilidad de Serkan, mostrando su evolución Superíndice 3N desde un hombre obsesionado con el trabajo y el control hasta alguien capaz de abrirse al amor y la pasión Superíndice 3N.
Su interpretación superíndice 3N fue clave para que el público entendiera las motivaciones de Serkan y se enamorara de su lado ese humano. La química entre Hande y Kerem era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo transmitió a una conexión superíndice 3N profunda que trascendió a la ficción superíndice 3N. Esta química fue uno de los principales factores de diéresis copyright cito de la serie, ya que hizo que el público creyera en la historia de amor de Eda y Serkan y se emocionara con cada uno de sus altibajos. Pero Senu con diéresis al Capm no es la única serie turca que ha dado de copyright hablar. Hay muchas otras producciones que merecen ser mencionadas, especialmente aquellas que han explorado temas similares y que han logrado capturar la atención superíndice 3N del público internacional. Por ejemplo, Erkencikus, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, es otra comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie destaca por su energía positiva, sus paisajes impresionantes y la química entre los protagonistas. Al igual que en Senu con diéresis al Capm, el amor surge en un entorno laboral, pero en este caso, la historia llena de situaciones superíndice 3 micas y malentendidos que nos hacen reír a carcajadas. Erkencikus también copyright N se caracteriza superíndice 3 por su frescura y su estilo desenfadado. La serie apostu superíndice 3 por una copyright tica colorida y vibrante, con escenarios idílicos y una banda sonora pegadiza. Demetuz Demir y Can Yaman lograron construir una pareja en trau más menos hable, cuya relación superíndice 3N se basaba en la confianza, el respeto y el humor. Erkencikus fue un verdadero fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando a audiencias de todo el mundo con su historia de amor sencilla pero efectiva. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Asklaftan Anlamaz, protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. Su Hande repite en esta lista, lo que demuestra su talento y su capacidad para conectar con el público. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y termina enamorándose de su jefe, Murat. La serie es un drama romántico con toques de comedia, y destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y las actuaciones su superíndice 3 lidas de los protagonistas. Aquí vemos a Hande en un rol diferente al de Senu con diéresis al Capm, demostrando su versatilidad como actriz. En Asklaftan Anlamaz, Hande Eru Parrafoel demostró superíndice 3 que podía interpretar personajes con una gran variedad de matices. Hayat era una joven inteligente y ambiciosa, pero también copyright N vulnerable y con miedos. Hande supo equilibrar estos aspectos de su personaje, creando una Hayat creíble y cercana. Burak Deniz también copyright N brillo superíndice 3 en su papel de Murat, un hombre de negocios exitoso pero atormentado por su pasado. La relación superíndice 3N entre Hayat y Murat estuvo marcada por las mentiras y los secretos, pero también copyright N por una atracción superíndice 3N irresistible que los llevó superíndice 3 a superar todos los obstáculos. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, copyright hay de cierto en los rumores del reencuentro entre Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado. Hasta el momento todo son especulaciones y deseos de los fans. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podrá haber algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre han intentado mantener un perfil bajo. También copyright N se han dedicado mensajes más menos osos en redes sociales, y han hablado el uno del otro en entrevistas, siempre con mucho respeto y admiración superíndice 3N. Además recordemos que ambos son superíndice 3 venes, exitosos y solteros, a su que no hay nada que les impida darse una segunda oportunidad. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha publicado varias fotografías de Hande y Kerem juntos en diferentes lugares, desde restaurantes exclusivos hasta eventos copyright ficos. Aunque ambos han negado cualquier relación superíndice 3N sentimental, sus encuentros frecuentes y sus miradas superíndice 3 cómplices han alimentado a los rumores de un posible reencuentro. Y es aquí donde vuelve a entrar en escena el escándalo de Melissa Sabank. Aunque no puedo revelar detalles específicos, les puedo asegurar que la situación superíndice 3N ha generado mucha tensión superíndice 3N en el entorno de Hande y Kerem. Al parecer, Melissa podrá estar involucrada en algún tipo de intriga que ha afectado la relación superíndice 3N entre ellos. Esto por supuesto es solo una teoría,
pero hay quienes creen que podría ser la clave para entender por qué copyright Ande y Kerem han mantenido su reencuentro en secreto. El nombre de Melissa Sabank ha aparecido en varios tabloides turcos en relación superíndice 3N con supuestos conflictos con Hande Erupar Rafael. Algunos medios aseguran que Melissa, una figura influyente en la alta sociedad turca, ha intentado sabotear la carrera de Hande, utilizando su poder e influencia para impedir que consiga ciertos papeles o contratos publicitarios. Otros rumores apuntan a que Melissa podría estar celosa de la relación superíndice 3N que Hande tuvo con Kerem, y que podría estar intentando interponerse entre ellos para evitar que vuelvan a estar juntos. Pero se ayuda de los rumores y los escándalos, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que se aman y que merecen ser felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad, o si simplemente son buenos amigos, es asunto suyo. Lo que es cierto es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que seguiremos atentos a cada uno de sus pasos. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque se aleja un poco del copyright nero puramente romántico, es Muhteşem YZYL. Esta serie Istu superíndice 3 rica nos transporta a la corte otomana del siglo XVI y cuenta la historia de amor entre el sultán, Süleyman, el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera cercana. La serie destaca por su ambientación superíndice 3 en lujosa, sus personajes complejos y sus intrigas palaciegas. Aunque el romance es un elemento central de la trama, Muhteşem YZYL también copyright explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, la guerra y la religión superíndice 3N. Es una producción superíndice 3N ambiciosa y bien realizada que ha sido aclamada por la crítica y el público. Muhteşem YZYL fue una superproducción superíndice 3N que requirió superíndice 3 una gran inversión superíndice 3N en vestuario, escenografía y efectos especiales. La serie recreó superíndice 3 con gran fidelidad la corte otomana del siglo XVI, mostrando la opulencia y el lujo en el que vivían el sultán y su corte. La historia de amor entre Süleyman y Hürrem fue uno de los principales atractivos de la serie, pero también copyright se exploraron las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los conflictos religiosos que marcaron la con diéresis copyright poca. Y hablando de historias de amor complejas, no podemos dejar de mencionar Karasevda, una serie dramática que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada. La serie es llena de giros inesperados, traiciones y sacrificios, y explora temas como la diferencia de clases, el destino y la venganza. Karasevda es una serie intensa y emotiva que nos hace reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que queremos. Karasevda fue un drama desgarrador que abordó superíndice 3 temas como la injusticia social, la desigualdad y la corrupción superíndice 3N. La serie mostró superíndice 3 las dificultades que enfrentan las personas de clase humilde para superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. La historia de amor entre Kemal y Nihan fue un ejemplo de que el amor puede superar cualquier barrera, pero también copyright de que el destino puede ser cruel e implacable. Otra serie que ha ganado popularidad en los últimos aún más menos es Kukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que cuenta la historia de la familia Koval, que controla un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares y sus personajes carismáticos. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, Kukur también copyright explora temas como el amor familiar, la lealtad y el sacrificio. Kukur se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social en Turquía, generando una gran cantidad de seguidores que se identificaron con los personajes y sus problemas. La serie mostró superíndice 3 la realidad de los barrios marginales de Estambul, donde la violencia y la delincuencia son moneda corriente. La familia Koval, a pesar de ser criminales, también copyright tenua un CEU superíndice 3 digo de honor y protegua a los habitantes de Kukur. Y para terminar con esta lista quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul, una serie Istu superíndice 3 rica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie es una epopeya llena de batallas, intrigas y heroísmo, y destaca por su ambientación superíndice 3N realista, sus personajes inspiradores y su mensaje de esperanza y perseverancia. Aunque no es una serie romántica Dirilis, Ertuğrul también copyright explora temas como el amor a la patria, la fe y la justicia.
Dirilis, Turul, fue una serie que exaltó superíndice 3 los valores del nacionalismo turco y la Feyzul Mika. La serie mostró superíndice 3 la lucha de Ertuğrul y sus seguidores por establecer un estado independiente y defender sus creencias. Dirilis, Turul se convirtió superíndice 3 en un referente para muchos turcos, que vieron en la figura de Ertuğrul un símbolo de resistencia y valentía. En resumen, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y ofrece opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas hasta dramas y superíndice 3 ricos, pasando por series de acción superíndice 3N y suspense, las producciones turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a sus historias bien contadas, sus personajes carismáticos y sus valores universales. Y en cuanto al posible reencuentro entre Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, solo el tiempo dirá si se trata de una simple amistad o de un amor que ha renacido de las cenizas. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre el posible reencuentro entre Hande y Kerem? ¿Creen que el escándalo de Melisa Sabancı tiene algo que ver con todo esto? ¿CUL es su serie turca favorita? Do copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den un like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y que lo compartan con todos sus amigos fans de las series turcas. Además de eso, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.